Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente va a despertar la curiosidad de muchos, especialmente de los seguidores más fieles del mundo del espectáculo turco. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un encuentro que ha dado mucho de qué hablar, un encuentro secreto lejos de la prensa protagonizado por dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan, vamos a desentrañar los detalles y las especulaciones que rodean este supuesto encuentro privado. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué tanto hermetismo? Quédense con nosotros porque vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos aquí y queremos seguir creciendo juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los encuentros secretos y los rumores que giran en torno a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía. La noticia de este supuesto encuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha explotado en las redes sociales y en los medios de entretenimiento, generando un torbellino de especulaciones y teorías. Y es que, seamos honestos, cuando dos personalidades de este calibre son vistas juntas en un contexto privado, la imaginación vuela. El título mismo, Encuentro secreto lejos de la prensa, ya nos adelanta que estamos hablando de algo que no se buscaba publicitar, algo que se hizo con cierta discreción. Primero pongamos un poco de contexto. Hande Erçel, conocida por su papel icónico en Love is in the Air como Eda YLDZ, es una de las actrices más populares y bellas de Turquía, con una legión de admiradores que la siguen a nivel internacional. Por otro lado, Kerem Bürsin, quien interpretó a Serkan Bolat en la misma serie, también ha conquistado corazones con su carisma y talento. Ambos actores formaron una pareja que enamoró al público no solo en pantalla, sino también en la vida real, y aunque su relación terminó hace un tiempo, los fans siempre mantienen la esperanza de una reconciliación, al menos, una amistad sólida. Los rumores sobre este encuentro secreto surgieron a raíz de unas fotografías, o más bien, de escasas pistas, que apuntaban a que Hande y Kerem habrían pasado tiempo juntos en un lugar apartado. Las informaciones, aunque poco concretas al principio, se intensificaron con cada publicación en redes sociales que sugería la presencia de ambos en el mismo sitio, o incluso con avistamientos aislados de alguno de ellos. Lo interesante de este supuesto encuentro es precisamente su carácter clandestino. Si bien ambos son figuras públicas y suelen ser fotografiados en eventos, estrenos o incluso en su día a día, la idea de que se hayan reunido de forma discreta, lejos de los flashes y los paparazzi, abre un abanico de posibilidades. ¿Qué motivos podrían haber tenido Hande y Kerem para buscar un encuentro tan privado? Una de las teorías más fuertes, y quizás la que más ilusiona a sus seguidores, es la posibilidad de una reconciliación. Después de todo, su relación fue muy querida y su separación dejó un vacío en muchos fans. ¿Podría ser que hayan decidido darse una nueva oportunidad? Un encuentro secreto sería una forma de evaluar si todavía hay química, si los sentimientos persisten, antes de hacer una declaración pública. Imaginen la conmoción si se confirmara que están juntos de nuevo. Otra posibilidad, quizás menos romántica pero igualmente plausible, es que simplemente se trate de una reunión de amigos. Hande y Kerem compartieron un proyecto muy importante en sus carreras y, a pesar de su ruptura, es posible que hayan mantenido una buena relación de amistad. Quizás se encontraron para ponerse al día, para compartir anécdotas de sus proyectos actuales o simplemente para pasar un buen rato como lo harían dos amigos cercanos. Es importante recordar que al final del día, ambos son seres humanos con relaciones personales más allá de su estatus de celebridades. También podríamos estar ante una reunión profesional. Si bien no hay indicios de que estén trabajando juntos en un nuevo proyecto, el mundo del entretenimiento es dinámico. Quizás estuvieron discutiendo una posible colaboración futura, compartiendo ideas o simplemente explorando si hay alguna sinergia entre sus carreras en este momento. A veces las conversaciones más fructíferas ocurren en un ambiente más relajado y privado. El factor lejos de la prensa es crucial aquí. ¿Por qué evitar a los medios? Si se tratara de una simple reunión de amigos o de una charla profesional, quizás no habría tanta necesidad de secretismo. Sin embargo, si hay un componente romántico, o si las circunstancias son delicadas por alguna razón, entenderíamos perfectamente el deseo de mantener la privacidad.
La presión mediática puede ser abrumadora y a veces, lo mejor es un espacio seguro y confidencial para poder hablar y estar juntos sin el escrutinio constante. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el caldo de cultivo para todas estas teorías. Los fans analizan cada detalle, un like compartido, un comentario sutil, una historia de Instagram que podría ser interpretada de 1000 maneras. Es fascinante cómo la comunidad de seguidores puede construir narrativas completas a partir de muy poca información. Han buscado coincidencias en sus ubicaciones, han comparado agendas y han compartido sus esperanzas y deseos. Además, no podemos olvidar el poder de la nostalgia. Muchos de los seguidores que desean ver a Ande y Kerem juntos de nuevo están influenciados por el éxito y el romance que vivieron en Love is in the Air. Ese personaje de Eda y Serkan se convirtió en un referente para muchas parejas y para el público que disfrutó de su química. Así que cualquier indicio de que puedan estar volviendo a conectar resuena con esa parte de la audiencia que anhela revivir esa magia. ¿Qué significa un encuentro secreto en la era digital? En un mundo donde todo se comparte instantáneamente, mantener algo en privado es un desafío. Y precisamente por eso, cuando ocurre, llama tanto la atención. Sugiere que hay algo que se quiere proteger, algo que se valora lo suficiente como para guardarlo bajo llave. Ya sea un sentimiento naciente, una amistad que se quiere cultivar en paz, o una idea de negocio que aún no está lista para ser revelada, el secretismo añade una capa de intriga que alimenta la conversación. Hemos visto en otras ocasiones cómo las celebridades intentan mantener su vida privada alejada del ojo público. A veces lo logran con éxito y otras veces, a pesar de sus esfuerzos, algún detalle se escapa y termina siendo noticia. En este caso, la falta de pruebas contundentes, pero la existencia de suficientes indicios, es lo que ha mantenido viva la llama de la especulación. Podríamos especular sobre el lugar de este encuentro. ¿Habrá sido en una ciudad diferente, en una isla remota, o simplemente en un restaurante discreto y poco frecuentado por celebridades? El deseo de escapar de la prensa sugiere un lugar donde puedan ser ellos mismos, sin la preocupación de ser reconocidos o fotografiados. Un entorno natural, quizás un hotel apartado o incluso la casa de algún amigo en común, podrían ser escenarios probables. También es interesante pensar en la comunicación. ¿Cómo se habrán puesto de acuerdo para un encuentro así? ¿Habrá sido una iniciativa de uno de ellos, o una propuesta mutua? La forma en que se gestó este encuentro podría decirnos mucho sobre el estado actual de su relación. Si fue una invitación espontánea, podría indicar una conexión aún latente. Si fue algo planeado con antelación, podría sugerir una intención más seria, ya sea de amistad o algo más. Lo que queda claro es que independientemente de la naturaleza exacta de este encuentro, Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo dos figuras que generan un enorme interés en el público. Su química, tanto en pantalla como fuera de ella, es innegable, y cada vez que hay un atisbo de conexión entre ellos, la emoción se desata. Este encuentro secreto lejos de la prensa es un claro ejemplo de ello, un recordatorio de que a pesar de las rupturas y el paso del tiempo, la admiración y el cariño de sus seguidores permanecen intactos. Y aquí es donde entramos nosotros, analizando cada detalle, compartiendo las teorías y, sobre todo, disfrutando de la intriga. Porque al final, ¿quién no disfruta de un buen misterio, especialmente cuando involucra a dos personas tan queridas? Las especulaciones seguirán hasta que haya una confirmación, o hasta que surjan nuevos detalles. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad. Para ir cerrando este capítulo de hoy, podemos resumir que el tema principal ha girado en torno a un supuesto encuentro secreto lejos de la prensa, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las diversas teorías que rodean este evento, desde una posible reconciliación romántica hasta una reunión amistosa o profesional. Hemos analizado la importancia del factor secreto y cómo las redes sociales han avivado la especulación. Lo cierto es que independientemente de la verdadera naturaleza de su reunión, ambos actores siguen capturando la atención del público y generando un gran interés. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los encuentros secretos y las especulaciones sobre Hande y Kerem. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que se trata de una reconciliación? ¿O simplemente son buenos amigos poniéndose al día? Déjenme sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo hoy quieren seguir recibiendo contenido como este, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también sean fans de Hande y Kerem, y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.